Capítulo 11. La Argentinidad al palo, parte 3. Terminamos ya con esta trilogía de entrenadores argentinos triunfando en la división de plata del fútbol español para recorrer tres regiones bien diferenciadas de España. Primero nos vamos a ir al norte, a la región de Asturias, vamos a ir específicamente a la capital, Oviedo, luego vamos a pasar por la Costa del Sol, por Málaga y vamos a terminar por el oeste en la región de Extremadura. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fútbol 280 a 10.000 kilómetros de distancia, pero con la misma pasión. Vamos a empezar con el Real Oviedo, y el cuadro ovetense había transitado sus mejores años en la década del 40, permaneciendo siempre en la Liga de las Estrellas, pero ni bien entrar a los años 50, un descenso empezó a torcer el rumbo de este equipo, ya que serían de los que alternarían segunda y primera los famosos equipos ascensores durante una buena época. La realidad marcaba que los asturianos estaban en la división de plata desde 1954 y era hora ya de volver luego de algunos intentos frustrados, como por ejemplo en 1956, que llegó primero a la jornada final pero no pudo pasar el empate ante el Sabadell, siendo relegado por el Osasuna, que goleaba sin inconvenientes al Sestao, que bajaba a tercera división. Luego de ver cómo un año más tarde su máximo rival le sacaba 18 puntos de ventaja, era momento de volver al lugar que les pertenecía. Para ello confiaban en Abel Picabea para que se haga cargo de la dirección técnica. ¿Pero quién es Abel? Argentino, nacido en 1906, calculamos que está muerto, pero en los sitios, por lo menos donde uno investigó, no hay registros de su fallecimiento. Entendemos que con 114 años está bastante complicado estar vivo, pero no hay fecha fehaciente de su muerte. En lo que se refiere a Abel, dentro de su carrera futbolística como jugador, fue un mediocampista que jugó en San Lorenzo de Almagro en 1925, en Estudiantil Porteño, en Almagro, en Barraca Central, y llegó al canalla Rosario Central en 1932, disputando 12 partidos por un torneo regional de aquella época. Años más tarde, entre 1938 y 1941, fue para Brasil para jugar en el São Cristóvão y empezó a iniciar una carrera bastante exitosa como entrenador una vez que colgó las botas, donde estuvo al mando de Canto do Rio, San Cristóvão, donde fue campeón del torneo municipal de fútbol do Rio de Janeiro de 1943, el Madureira, el Santos, Portuguesa Santista, América Mineiro, Olaria, Palmeiras, Ferroviaria de Araraquara, Asociación Portuguesa de Desportos y Vasco da Gama, o sea, una carrera llena de equipos. Y en Portugal dirigió al Sporting de Lisboa. Pero volviendo a su etapa como entrenador del Lusa, que es el portugués hoy en día, en 1954, hizo una gira europea que resultó con una victoria. Le fue tan bien en su gira europea que recibió un galardón que era el Blue Ribbon, que era el lazo azul, que se les daba, en una medalla de honor que se les daba a los equipos brasileños que hacían giras por el extranjero y representaban bien al país. Originalmente eran para los equipos que fueron invictos, pero después se las terminaron dando a los equipos que hacían una buena labor. En el caso del portugués era una máquina en la época del 50 y había obtenido ya su tercer galardón, su tercer lazo azul, en este caso haciendo giras por Inglaterra, Francia, Alemania y Turquía, en donde jugaron 15 partidos, ganaron 10, empataron 4 y perdieron solamente 1. Así que una gran excursión por el territorio europeo. Luego de su carrera en Brasil, como dijimos, pasó a Portugal, en donde fue anunciado como entrenador del Sporting de Lisboa, uno de los grandes equipos que tiene la Liga Lusa, y llegó un 30 de abril, con la misión de reemplazar al compatriota Alejandro Scopelli. Picabea tuvo un comienzo desagradable con resultados terribles y terminó la temporada 56-57 en cuarto lugar, repitiendo la colocación del club una temporada atrás. Y como si los malos resultados y la frustración de la temporada no fueran suficientes, el Sporting terminó eliminado tempranamente en la Copa de Portugal en los enfrentamientos contra el Vitória de Setúbal. Sin éxito justamente en el territorio portugués, cruzó la frontera y fue para España, en donde empezaba a dirigir a partir de la temporada 57-58 al Real Oviedo. En lo referido al armado de la plantilla hubo una limpieza absoluta, 18 bajas y 8 altas. Entre ellas destacamos los argentinos Manuel Sánchez y Eduardo Macei. El comienzo de la temporada resultó bastante positivo para los muchachos de Abel, con un empate inicial ante el Condal, lo que hoy es el Barcelona B, 6 victorias, 2 igualdades más y apenas una derrota ante la Cultural Leonesa. El argentino había empezado a corregir uno de los grandes déficits que tuvieron los ovetenses una campaña atrás, la defensa, que había encajado 60 goles el curso anterior. Los carballones tuvieron un pasar muy tranquilo por la divisional, concediendo pocas derrotas, solamente 5 y todas como visitantes, siendo prácticamente imbatibles en casa, 16 victorias, un empate ante el Baskonia,
48 goles a favor y apenas 5 en contra. O sea, una máquina de ganar y de defender en casa. Y dándose el lujo además de propiciar goleadas del calibre del 5-1 ante el Deportivo de La Coruña, 6-1 ante el Rayo semanas más tarde, y lejos de su feudo, lejos de casa, también los hizo con sus vecinos del norte, 5-1 el Racing de Santander, y dentro de Asturias le propinó un 0-5 al Avilés. Pese a esta espectacular campaña, unos grandes números que certificarían cualquier ascenso rápidamente, tuvieron que esperar hasta el final para poder celebrar, ya que tenían un perseguidor que no daba el brazo a torcer, el Sabadell, que estaba cabeza a cabeza con la misma campaña. A la jornada decisiva llegaban los dos equipos igualados en puntos y en el golaveraje. Cada uno le había ganado al otro 1-0 siendo locales. Pero lo que iba a empezar a decir era la diferencia de gol, y la diferencia de gol favorecía gratamente a el cuadro asturiano, que tenía una diferencia de más 49 frente al más 30 de los catalanes. Así que el Oviedo, ganando el último partido, prácticamente aseguró el ascenso, salvo que el Sabadell gane por 20 goles, lo cual hubiera sido bastante improbable y bastante sospechoso como por lo mínimo. En aquella época la segunda división eran dos zonas de 18 equipos, había un solo ascenso directo por zona, no había promociones y había 4 descensos directos por zona, así que estaban más pensados para subsistir en la división que para soñar con llegar a primera. El último partido deparaba que el Real Oviedo tenía que ir hasta Vallecas para verlas contra el Rayo Vallecano. Por un lado, el Rayo parecía un rival propicio para alcanzar el éxito, pues ya había caído en Buenavista por un contundente 6-1 en la primera vuelta, y si bien estaba en la mitad de la tabla, no se jugaban absolutamente nada. Pero las decepciones sufridas por el oviedismo en las temporadas anteriores, en las que se había fracasado con estrépito en los momentos decisivos, no dando la talla en los últimos partidos claves, hacía que existiese una fundada intranquilidad. Por su lado, los catalanes, que estaban, como dijimos, cabeza a cabeza con los mismos puntos, enfrentaban a la Cultural Leonesa, que se jugaba su última ficha de salvación. Ambos ganaron, los de Picabea por 2-0 y los arlequinados por un gol más, es decir, por 3-0, por lo cual todo se mantuvo como estaba y el Real Oviedo, o el Oviedo a secas como era conocido en aquella época, retornaba tras 4 temporadas a la élite. Además, contó con el pichiche de la liga, que fue Eduardo Gómez García, mejor conocido como Lalo, con 19 o 23 dianas. Depende de la página, dice un número, otras dicen otro. Yo confío en la de 23 porque fue la que más se repitió. La repercusión del resultado iba a ser grande, festejándose por todo lo alto un ascenso que iba a suponer la antesala de lo que se convertiría en una época que, si bien no alcanzaría las cotas de las décadas anteriores, iba a ser brillante para la historia de la entidad. En cuestión de récord, el Oviedo de Picabea rompió un récord que no lo pudieron superar hasta la actualidad, lo han llegado a igualar pero no lo han superado, que es el de máxima cantidad de partidos sin perder, que fueron 2 encuentros en el fútbol profesional. Por ejemplo, el Oviedo de Sergio Gea en una de sus etapas igualó esa cantidad, pero nunca pudieron superarlo, así que es el que mantiene el récord entre otros entrenadores, pero fue el primero que marcó esa cifra. Ya en primera división, Abel siguió en su excursión con el cuadro azulón, consiguiendo el objetivo prioritario, que era el de la salvación, y dentro de una campaña, digamos, regular para un equipo que quiere mantenerse, vamos a destacar su enorme porcentaje de efectividad en los derbis, 100%, 0-3 en el Molinón y 0-2 en la capital asturiana. En lo que se refiere a la tabla de posiciones, los carballones finalizaron undécimos con 27 puntos, a 1 punto de la promoción y a 7 del rival de toda la vida, que descendía a segunda. Con el equipo ascendido y asentado en primera, Abel Picabea partió de la capital asturiana, pero se ve que le gustaba la región, como cualquiera molina región, y se iba a mudar cerca, unos 26 kilómetros al norte, preferentemente a Gijón, al clásico del Oviedo, en ese momento conocido como Real Gijón, que acababa de descender a segunda, y su experiencia no iba a ser tan fructífera como la anterior. Apenas duró algunos meses en el cargo, siendo eyectado tras perder por la mínima en casa ante el Avilés el 27 de diciembre de 1959. Su registro data de 9 victorias, 1 por copa, 1 empate y 6 derrotas. Los rojiblancos finalizaban el año quintos a 7 puntos del Racing. En lo que se refiere a Abel, en 1960 regresó a Brasil, donde volvió a entrenar al Vasco da Gama, desde octubre hasta los primeros días de febrero del año siguiente. Y hasta ahí se conoce su carrera como entrenador. Y ahí termina la historia, porque como dijimos anteriormente, no pudimos encontrar con certeza cuándo murió y si murió. Así que termina acá la historia de Abel.
Bien, viajamos un poquito en el tiempo, más o menos 20 años, para ir a lo que pasó en la temporada 78-79 con el Club Deportivo Málaga. Hablar del Málaga es hablar de un histórico del fútbol español, es hablar del equipo que tiene más ascensos, 13, 11 con la denominación Club Deportivo y 2 más con la denominación Club de Fútbol, que es la actual. Y para la temporada 78-79 lograban el ascenso a segunda tras haber bajado en 1977 con Sebastián Viverti como entrenador. Pero la historia no empieza acá, sino que empieza un poquito antes. Vamos a hablar un poco de el cordobés como futbolista. Era un futbolista exquisito, caudillo del centro del campo. Fue un centrocampista organizador y con vocación ofensiva que destiló clase y calidad. Viverti cuajó 4 grandes temporadas en un Málaga que alcanzó con él 2 séptimos puestos en Liga en 1972 y en 1974, y que siempre se mantuvo entre los 10 primeros de primera entre 1970 y 1974. El medio condujo al Málaga a unas semifinales de Copa y sintió al equipo andaluz como algo propio. Su mujer se enamoró de la Costa del Sol, tuvo 3 hijos malagueños y él se convirtió en un ídolo de la afición. En su debut como jugador fue un partido inolvidable por muchos motivos. El primero por una goleada 5-0 ante el Español, pero por sobre todas las cosas por las 2 asistencias y el gol que el debutante Viverti anotó ante una Rosaleda rendida desde mediada de la primera parte a su nueva estrella al grito de Viverti, Viverti. Wanderlei hizo los otros 4 tantos de aquella tarde-noche histórica. Los jóvenes se dejaban el pelo largo imitando al futbolista y Viverti no podía dar un paso por la calle sin ser agasajado por los malaguistas, que disfrutaban de su clase y de ese equipo que contaba con otros grandes jugadores como su compatriota Vilanova, Migueli, Guerini o Conejo. No se mataba en los entrenamientos y era fumador, hasta el punto de que llegó a fumarse algún que otro cigarrillo en los descansos de los partidos, pero luego en el campo se transformaba para dominar el juego a su antojo, con un 46 de pie que provocó que el día de su presentación no le encontraran botas para disputar su primer partido. Estuvo a punto de fichar por el Madrid a cambio de 25 millones de pesetas, pero al final permaneció en el Málaga. Es decir, todo lo que es un jugador antiguo, inimaginable hoy en día que un jugador profesional del alto nivel, en este caso un Málaga en primera división y de la parte media alta, en el descanso se ponga a fumar un cigarrillo, algo totalmente muy de aquella época, muy bohemio. Ya lejos del campo de juego, pero no mucho, el nacido en el Crispín tomó las riendas del cuadro andaluz en una situación bastante crítica. El conjunto de Málaga ya no estaba en primera, sino que estaba en segunda y se encontraba anteúltimo con apenas 18 puntos en 24 jornadas. Con 14 partidos por delante, los boquerones mejoraron notablemente sus números desde la llegada del argentino, ganando la mitad de sus compromisos, igualando en 5 oportunidades y cayendo las 2 restantes. Finalmente, el Málaga terminó la temporada con 37 puntos y logró esquivar el ascenso con cierta holgura, un objetivo ya de por sí cumplido. De cara a la Liga 78-79 había errores que no se podían cometer, por eso hubo 11 bajas y 8 altas, todas ellas de jugadores jóvenes. Para dar cuenta de esto, José Luis Burgueña, proveniente del Athletic, era el jugador más longevo que llegó a la institución blanquiceleste. El portero tenía 24 años de edad, o sea, todos los refuerzos de ahí para abajo. El comienzo de la temporada fue con el pie derecho en una victoria por 2-0 ante el Elche, aunque la jornada siguiente perdían el invicto ante el Real Murcia. Luego seguirían 2 triunfos en fila, un empate, una nueva victoria, pero posteriormente empezarían a tener un bajón en los resultados al ganar solo 3 de los 11 partidos que disputaron. Finalizando la primera ronda, el Club Deportivo Málaga no estaba en el podio, sino que se encontraba quinto con 22 puntos, a 3 del tercero que era el Granada y a 4 del líder. Si bien estaba expectante, tenía que mejorar notablemente sus estadísticas para poder soñar efectivamente con la posibilidad de ascender a primera división. Los números debían cambiar y los números por supuesto cambiaron, ya que luego de una derrota en Algeciras en la jornada 22 siguieron 8 partidos sin derrotas, 6 victorias y 2 empates, y en donde apenas recibieron 2 goles en ese tramo. Los 2 goles los recibieron en un empate ante el Terraza, es decir que tuvieron 7 partidos no consecutivos sin recibir goles en contra, lo cual los llevaron a la cima de la liga, pero no debían confiarse, ya que tenían muy de cerca al Granada, que tenía los mismos puntos, al Elche y al Betis. Con 8 partidos por delante, los de Viverti habían obtenido los mismos puntos que el año anterior. La buena racha se cortó abruptamente tras una derrota por 0-3 ante la Agrupación Deportiva Almería, que también se metía de lleno a la conversación. 6 equipos tenían posibilidades de ascender, en realidad eran 7, pero descartamos al Real Madrid Castilla por razones obvias, y estaban separados apenas por 4 puntos. Para festejar claramente hay que saber sufrir, y el calendario determinó que buena parte de su suerte se le iban a jugar en las próximas 3 fechas,
ya que jugarían ante 3 rivales directos, el Castilla, el Valladolid y el Granada. Una mala racha podía acabar con toda posibilidad, pero como saben, todas estas historias terminan claramente con un final feliz. Así que el cuadro boquerón ganó 2 de los 3 partidos, cayó ante el Pucela y siguió encauzado hacia el gran objetivo. A falta de 4 jornadas para el final, así estaba la clasificación. Málaga, Betis, Granada, primeros con 42, ascienden los 3 primeros directamente. Cuarto, el Elche con 41, quinto el Almería con 41, sexto Valladolid con 39, todo bastante parejo. Las 3 jornadas siguientes obtuvo cada resultado posible, una victoria, un empate y una derrota, lo que le permitió permanecer en los puestos de ascenso y depender de sí mismo de cara a la jornada final, en donde recibiría el Deportivo de La Coruña, que no se jugaba absolutamente nada. Bastante bien llegar con chances luego de estos 3 partidos que estaban lejos de una buena racha, teniendo en cuenta la paridad que había en aquella categoría, en aquel año. El 17 de junio de 1979, el Málaga ratificó su condición de candidato y goleó por 3-0 a los gallegos, consiguiendo así la vuelta a primera. Viverti llegó con el equipo en descenso para Segunda B y lo llevaba a la Elite año y medio más tarde. Aquel equipo fue el menos goleado, con 27, y con pocos goles a favor teniendo en cuenta a sus rivales. Apenas marcó 44 cuando sus rivales marcaron 50 y algo. Así que un equipo que sabía aprovechar los goles. Y si Viverti ya era un ídolo en la ciudad por cómo jugaba, también poder llevarlo como entrenador era como aumentar el mito del cordobés. Vieron que muchas veces un ídolo como jugador llega como técnico y puede quemar su chapa, puede terminar arruinándolo todo si le va mal al equipo. En este caso agarró al equipo en una situación muy complicada como es un descenso a Segunda B y logró salvarlo en la primera temporada y llevarlo a primera en la siguiente. Sebastián acompañó a los blanquicelestes a primera, pero sin mucha suerte. En la jornada 2 cayó ante el Español, en casa, siendo esta su primera derrota como local, y finalmente Viverti iba a dejar su cargo en la jornada 33 ante una nueva derrota frente al Hércules. Sus dirigidos estaban 17º, a 8 puntos de la salvación, con 10 puntos en juego. Y justamente el que cerraba la permanencia era el Hércules, que les había ganado ya dejando sus posibilidades prácticamente imposibles, y jornadas más tarde el Málaga volvió a bajar. Sebastián Viverti falleció en 2012 y el Málaga ha decidido que la puerta 5 de la Rosaleda, el dorsal del argentino, lleve su nombre. El club le otorgó su nombre a una de las puertas de acceso, los homenajes a su figura se suceden y el actor Antonio Banderas, ilustre simpatizante malagueño, lo calificó como el Picasso del fútbol. Justamente un actor de Hollywood mundialmente conocido como Antonio Banderas recordó en su día el día que conoció a Sebastián Viverti, un joven Banderas al que le ilusionaba el fútbol, formaba parte de la cantera del Málaga a sus 15 años y el argentino fue su entrenador en las inferiores. Era un buen entrenador y una buena persona, recordaba el actor malagueño que creció de la mano de una leyenda del malaguismo como Viverti. El actor comenzó su carrera como tal, en parte por el fútbol, se partió el pie izquierdo y probó con el teatro, a lo cual le fue un poquito mejor. Y ya para ir cerrando la historia de Sebastián Viverti, destacamos que jugó en 4 equipos y dirigió también a 4 equipos, la misma cantidad. Como futbolista se desarrolló primero en Huracán, club de Buenos Aires, siguió en el Málaga, tuvo ya sus últimos partidos, por decirlo, en España con el Ginástica de Tarragona y se retiró finalmente en Belgrano de Córdoba. Una vez habiendo colgado las botas, sería entrenador del Pirata Cordobés. Luego sería entrenador del Málaga, que es la historia que destacamos hace un ratito. Y volvería a la Argentina para dirigir a Estudiantes de Río Cuarto y Talleres, todos equipos de la provincia de Córdoba. Bien, y para cerrar vamos a movernos también más o menos 20 años en el tiempo, o sea, estamos saltando de 2020, entramos a la época de los 90 para recordar lo que pasó en el Club Polideportivo Mérida, ya que el fútbol extremeño vivió su época de gloria en los 90. El Mérida puso la primera piedra, ascendió a la categoría de oro, éxito que seguiría el Extremadura Club de Fútbol años después, y un escalón más abajo se encontraba el Badajoz, que pudo establecerse en la División de Plata durante 11 años. Uno de los días de gloria para los romanos fue el 27 de mayo de 1995, cuando en Ipurúa los pupilos de Kresic derrotaron por 1-0 a los locales, certificando su ascenso a primera a falta de 3 jornadas. Aquel equipo fue realmente un muro defensivo, apenas 18 goles en contra en 38 juegos, récord prácticamente absoluto en segunda división, medio gol por partido. En la Elite la cosa no fue tan buena y no pudieron evitar el descenso. Los pecholatas terminaron
21º con 42 puntos, a la misma distancia del Albacete, pero con el golaveraje en contra. Entrando a la Liga 96-97, el croata seguía siendo el capitán del barco en la búsqueda de un nuevo ascenso. Si bien la campaña venía siendo más que aceptable, en la jornada 23 un empate en casa ante el colista Ejida y posteriormente una derrota como local ante el Lleida determinó el fin del ciclo de Srđan Kršić como entrenador del primer equipo. El Mérida se encontraba segundo con 43 puntos, habiendo perdido el liderato en el partido mencionado en manos del Mallorca, que sumaba un poloto más, y habiendo concedido 19 goles, la misma cantidad que toda la campaña del ascenso. Y el tercero estaba a 2 puntos, o sea que dentro de todo lo dejaron ir porque, había una exigencia ya mucho más alta de la anterior, pero en sí el Mérida se mantenía en los puestos de ascenso y peleando competitivamente por retornar a la primera división. Tras un partido dirigido por el interino Floro Garrido, llegaba Jorge D'Alessandro a hacerse cargo del equipo en el último cuarto de la liga. ¿Quién es Jorge D'Alessandro? Bueno, fue un portero que comenzó su carrera en San Lorenzo de Almagro, donde militó durante 6 temporadas, pero tras un partido ante el Salamanca en España, acabó fichando por el conjunto salmantino. El argentino jugó 9 temporadas como titular, salvo una vuelta en la temporada 77-78, en donde el portero sufrió un encontronazo y aunque siguió jugando, tras el partido fue ingresado de urgencia y tuvieron que extirparle el riñón. Tranquilo, nada grave. En la campaña 83-84 comenzó su labor como entrenador en las categorías inferiores del Salamanca y ya para 1997, con sus 47 años, era un hombre con experiencia en los banquillos, en donde su mejor logro lo había realizado con la Unión Esportiva Figueres, ya que llevó a los catalanes a una promoción de ascenso a primera, que finalmente terminaron cayendo al Cádiz. Luego tuvo un paso sin pena ni gloria por el Betis en segunda y debutó en primera con el Atlético de Madrid en 1994. Pese a mantener la categoría, Jesús Gil, el presidente, no le renovó, aunque a la siguiente temporada lo contrató de nuevo para la segunda vuelta, pero fue destituido en marzo. Luego siguió su primer paso en el Salamanca, en donde apenas iba a ganar 3 partidos de 13 y lo iba a completar con 10 derrotas, dando por descendido el cuadro salmantino. El estreno de D'Alessandro como entrenador del equipo romano fue el 1 de marzo de 1997 como local, con una goleada por 5-1 ante el Barcelona B. Con un equipo ensamblado, el Mérida fue camino al objetivo sin bajar de la zona de ascenso. El día de la consagración llegó el 1 de junio al vencer por 2-0 al Leganés en suelo extremeño. El Mallorca perdió una final ante el Salamanca, segundo contra tercero, lo que generaba que la distancia entre Baleares y Romano sea inalcanzable. A falta de una jornada, el Club Polideportivo Mérida conseguía retornar a Primera División. Los números del bonaerense fueron los siguientes: 8 victorias, 2 empates, 4 derrotas, todas ellas como visitante. El Mérida volvió a ser campeón de liga con 72 puntos y tuvo como goleador al avilecino Quique Martín con 15 dianas. Números bastante significativos que mantenían cierto rendimiento que ya venía mostrando antes. Como dijimos, el Mérida destituyó a Kršić sin hacer una mala campaña, por lo cual D'Alessandro tenía que mantener lo que se venía dando, lo mantuvo, tuvo un número de equipo que tranquilamente podía llegar a ascender y retornó al Mérida a Primera División. Con Roberto Jorge los romanos soñaban con instalarse en la máxima categoría, pero la liga no la empezaron de la mejor manera, sumando 6 juegos sin victorias, a lo que siguió la primera alegría al vencer por la mínima el Salamanca. Un rayo de luz iluminó las esperanzas extremeñas cuando hilvanaron 3 victorias seguidas, todas ellas por 1-0, aunque su mejor versión se veía en Copa, en donde llegaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el FC Barcelona con un global de 5-0. Buena parte de la temporada la pasaron oscilando entre la promoción y la salvación, pero en los últimos partidos, donde los puntos perdidos duelen más, los comandados por D'Alessandro empezaron a fallar. Su última victoria fue en la jornada 29 ante el Deportivo, luego siguieron 5 empates, uno ante el Sporting, que fue el peor equipo en la historia de Primera División, y 4 derrotas. A la jornada final llegaron al descenso, pero dependiendo de sí mismos, aunque una derrota, esta vez ante el Celta, acababa con cualquier ilusión. El Club Polideportivo Mérida marcaba el comienzo de su propio fin, no solo en la liga, sino en su historia, ya que dejaría de existir 2 años después. Los pecholatas marcaron apenas 33 goles, siendo el segundo equipo menos goleador detrás del Sporting de Gijón. La carrera de Jorge continuó en otros clubes, pero casi sin resultados exitosos. Casi una temporada en Elche en segunda, 2 pasos por el Salamanca y 3 descensos a segunda B con el Rayo Vallecano, el Gimnasia de Tarragona y el Huesca. Actualmente Jorge D'Alessandro, si yo no le perdí el rastro, está trabajando como panelista en programas como El Chiringuito. Y para cerrar vamos a recordar una parte de una entrevista que le hicieron hace un tiempo atrás a Pepe Fouto, que fue el presidente del Club Polideportivo Mérida,
en aquellas épocas de gloria. La entrevista se la hizo el diario Hoy.es. Dice, el próximo lunes se cumple 23 años del segundo ascenso a primera. Y Pepe Fouto responde, ese fue mucho más plácido. Kresic le dejó un buen trabajo hecho a Alessandro, que solo tuvo que motivar al equipo en los últimos 3 meses. Han pasado 23 años y aún sigo pensando por qué eché a Kresic. Fue un error mío garrafal. Nos acostumbramos a que, además de ganar, había que jugar bonito. Y eso no se podía hacer todos los días. Aquí la gente quería ganar por 3 goles todos los partidos y nos equivocamos. Muchos periodistas con los que hablo ahora me lo reconocen. Nos equivocamos con Kresic. No tuvimos que decir lo que debíamos entonces. Rafa Angulo, que era un animal cuando se ponía a rajar de Kresic, es uno de los que me reconocen cada vez que me ve. Estoy convencido de que si hubiera seguido Kresic nos hubiésemos quedado más tiempo en primera. Y en el segundo descenso bajamos en la última jornada en Balaídos y porque nuestra dinámica fuera de casa fue muy mala durante todo el curso. Otro de los grandes errores que cometí es dejarle hacer a Alessandro el equipo del segundo año en primera. Me hice caso de él desgraciadamente, porque aquí los equipos los hacía yo y Jorge me cambió los planes. Si yo hago ese equipo, el Mérida aún está hoy en primera. Y viene por Alessandro, y me lo cambia todo. Que en vez de Amato quería a Gabrich, en vez de Pompey a Pirri Mori, y en lugar de los de Valencia a Matute Morales y demás, aquí pega un puñetazo de impotencia en la mesa, me fié del entrenador, me busqué la ruina. Me da la sensación de que el expresidente del Mérida no guarda lo mejor de los recuerdos de Alessandro. Me da como la sensación a mí, no sé qué pensarán ustedes, pero tengo esa teoría. Y bien, este ha sido el repaso ya de los 3 entrenadores de Abel Picabea, Sebastián Viverti y Jorge Alessandro. Se suman a la lista de los demás entrenadores, son 8 en total, técnicos nacidos en Argentina que triunfaban en segunda división, que ascendieron equipos a segunda división, así que ya pueden tener la trilogía completa para ver y rever. Espero que les haya gustado, espero los comentarios y nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo a todos y que estén muy pero muy bien.